Más sencillamente, la continuidad está en el paisaje, en la tierra, que a la vez tiene implicaciones para nosotros, pues, porque si estamos ocupando el mismo territorio que ellos, ¿qué experiencia tenemos? ¿Qué ventaja podemos ganar de su experiencia, sabiendo que ellos pudieron construir esto en base a una historia mucho más antigua? ¿O es que vamos a, no digo alinearnos con esto, pero vamos a reconocerlo? ¿O vamos a decir que ahí terminó la historia y nosotros somos aparte y no tenemos nada que ver? Esa es la pregunta clave, me parece. El proyecto Cerros de Jaboncillo, que está enfocado en el sitio del mismo nombre, tiene, digamos, la posibilidad de poder utilizar un caso clásico en arqueología. Es decir, en la arqueología, digamos, en los Andes y en general en el mundo, hay lugares que son emblemáticos por sus condiciones arqueológicas e incluso también de los discursos políticos que se han construido alrededor de esos sitios, ¿no? Por ejemplo, en Machu Picchu tienes un caso muy patente, ¿no? Caral, en Perú contemporáneo, es un ejemplo clásico de ambas facetas de la arqueología, que son importantes porque son parte de la construcción de la identidad de ciertos, digamos, países. En el caso de Cerros de Jaboncillo yo veo algunas coincidencias. Y arqueológicamente yo creo que es muy rico, porque justamente es un lugar que tiene muchas de las condiciones materiales en las cuales uno puede decir y preguntarse una serie de interrogantes. Es decir, ¿por qué ese tipo, digamos, de cultura material se dio en ese lugar y no en otro? ¿Por qué tuvieron que asentarse en ese lugar que, bajo nuestra perspectiva, es un lugar inhóspito, que no tiene las condiciones que uno desearía en la actualidad? Entonces ya hay una mentalidad, ya hay un propósito en esa sociedad que es totalmente diferente al nuestro. Además está dentro de un paisaje que es bastante, digamos, atractivo. Además tiene, digamos, una complejidad y una concentración de estructuras arquitectónicas que es de lejos posiblemente la más grande de toda la costa, digamos, ecuatoriana, si no me equivoco. Entonces todas esas cuestiones, digamos, que le dan una potencia al sitio, lo ponen, digamos, como un lugar sobresaliente para hacer arqueología. A partir de eso, me imagino y espero que se vayan generando una serie de planteamientos también que vayan de acuerdo con esa expectativa que generan los materiales existentes ahí. Entonces yo creo que Cerros de Jaboncillo es un claro ejemplo de un lugar que puede servir y puede aportar seguramente para poder comenzar a explicar cómo la gente de una sociedad generó una ciudad o un centro ceremonial o un centro político religioso, como se le quiera llamar a este sitio, que tuvo un éxito durante por lo menos algunas centurias. Es decir, que para los estándares de la época, estamos hablando del siglo XII, XIII después de Cristo, contemporáneo con muchas sociedades preincaicas en el mundo andino central, es una sociedad que a todas luces fue exitosa. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse, creo que es de cajón, es ¿por qué esta sociedad obtuvo este éxito? ¿No? ¿En qué estaba basado el éxito de esa sociedad? ¿Y cómo fue que la gente, por lo menos dentro del rango de 3 o 4 siglos, pudo vivir dentro de esa sociedad, digamos, de una manera relativamente organizada? Entonces, ese nivel de organización que es factual, que tú la ves, que está reflejado en el asentamiento, es, digamos, bajo los estándares, digamos, de la época, posiblemente el tope de la jerarquía dentro de asentamientos en la época prehispánica en el Ecuador. Entonces eso, digamos, es un lugar en el cual cualquier arqueólogo estaría bastante, digamos, orgulloso de trabajar ahí, porque es un lugar que es, en términos arqueológicos, incomparable. Estrada un poco después la corroboró, que Cerros de Jaboncillo tenemos un centro político-administrativo que bajo la denominación de ese entonces y la actual recibe el nombre de capital, o se identifica como esa capital. Y que lo que estamos descubriendo es que las sillas, el objeto llamado silla en U,
está jugando un papel muy importante en la caracterización de ese centro político administrativo que está yaciendo, cuyos restos yacen en Jaboncillo. ¿A dónde apunta todo esto? Todo esto apunta a alimentar la base de datos que plantea la resolución de la hipótesis de que la sociedad de la costa había alcanzado un nivel de complejidad equiparable a los niveles de complejidad alcanzados en otras partes del continente. Y digamos así, esta carrera por alcanzar una complejidad cada vez más creciente no era ajena a la sociedad equinoccial, a la sociedad de la costa. Pero la ciudad, como ciudad, en todas las 3.500 hectáreas hay 930 estructuras, y eso es mucho. De manera que siendo una ciudad con ese tamaño, si la comparamos con Agua Blanca, ¿no?, entran montones de veces en Jaboncillo. Cualquiera de las ciudades manteñas entran un montón de veces dentro de Jaboncillo, ¿no? Ni se diga las famosas ciudades o los sitios arqueológicos de Perú como de que son mundialmente conocidos, ¿no? Sacsayhuamán quizás es una cosa grande, pero aún así no es tanto como Jaboncillo. De manera que en ese sentido era una ciudad de gran tamaño, y obviamente eso implicaba que haber realizado esa ciudad, haber construido esa ciudad, tomó su tiempo, tuvo que haber tenido mano de obra especializada, gente que conocía de construcción, cómo se podían hacer movimientos de tierra, de suelos, cómo se podía consolidar los nuevos espacios que se necesitaban para poner la ciudad. O sea, tenían que tener gente, masa crítica importante desarrollada para poder hacer una cosa de ese tamaño. De ahí que nosotros creemos que estaba consolidándose un Estado, aunque sea primigenio, pero Estado al fin. Nada que ver con señorío, ni cacicazgo, ni mucho menos. Estos señores creo que de alguna manera pudieron aglutinar cacicazgos y señoríos en ese sistema, en este nuevo sistema de administración, llamémosle, de los grupos étnicos. Esto es una ciudad, ¿no? Al parecer, al otro lado, cerca de Pepa de Uso, hay otro conjunto similar que también va a tener seguramente una casa ceremonial, también tiene un cuadrado, o sea, debe tener algo similar a la espiral cuadrada que tiene delante de la rampa aquí el conjunto C, y otras estructuras asociadas como tiene el conjunto C. Es decir, al igual que una ciudad actual, tenemos la repetición de los barrios. Los quiero llamar barrios porque el uno se dedica a una función, habrá otro que tenga otra función. Ahora mismo estuve yo en el sector D y tenemos ahí un sitio donde se estaba elaborando una silla manteña que fracasó, parece que la silla colapsó, se quebró. Y así hay otros sitios, otros barrios. Entonces quiero decir, la integralidad de todo lo que estamos investigando también es interesante que se le exponga, y que esto conforma realmente una ciudad donde está lo comercial, está lo habitacional, como en la cota alta de la C, está lo ceremonial. Seguramente cuando subamos un poco más a la cúspide del cerro, vamos a hallar también donde se administraba lo civil, lo administrativo puramente del Estado manteño. El concepto de ciudad, ¿no? Yo siempre lo mantengo, obviamente, desde el inicio lo hice como entre comillas, para que no haya estas confusiones. En todo caso, yo lo veo a Cerro de Hojas, Jaboncillo, como dos centros de poder: político, administrativo e ideológico. ¿Sí?
pero no como un centro de producción, sino más vale como un centro administrativo, político, religioso, que a su vez estaban controlando otros señoríos u otras ciudades, entre comillas, mucho más grandes, asentadas a lo largo de la costa del Pacífico. Una de ellas sería también, pues, otro gran señorío sería Salangome, ¿correcto? Otros serían más hacia el sur, lo que llamamos Huancavilca. Se están utilizando arquitectura, terrazas para dirigir el movimiento de personas. Y luego también sabemos que de conjunto a conjunto hay caminos. Entonces hay que visualizar que toda la montaña era concebida en términos de flujo de personas caminando, llegando de un punto a otro punto, exterior o interior. Y cada punto es más o menos controlado por muros, por curvas o lo que sea. Y dentro del A19, por ejemplo, vemos que tenemos en una estructura 3 espacios, cada uno distinto. Necesitábamos saber las conexiones, si estamos admitiendo que esta es una ciudad de montaña, es una ciudad en todo el cerro, debe forzosamente haber tenido que tener rutas desde Jaboncillo hacia diferentes partes de Manabí y desde las diferentes partes de Manabí hacia Jaboncillo, porque si esta es una ciudad administrativa de control donde se ejercía el poder manteño, era necesario que existiera también eso y también se pudiera comenzar a reconstruir con evidencia fuerte la existencia de esos caminos desde la parte exterior hacia Jaboncillo y del interior hacia el exterior para los sistemas de control de esta ciudad. Si nosotros si queremos hacer una discusión semántica, ningún término sirve. Es decir, podemos ir a las comunidades locales y preguntarles un grupo de casas, un grupo de estructuras, ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, pueden decir casas, barrios, lo que sea. Yo personalmente pienso que este conjunto habitacional de Jaboncillo, que tiene varias cosas, tiene estas cosas que nosotros llamamos barrios. ¿Por qué? Porque si ustedes ven luego con los estudios que ha realizado la Corporación Alfaro, con Lunis y todos ellos, ¿qué es lo que ellos están encontrando? Ellos están encontrando una zona donde tienes asentamientos, es decir, casas, al mismo tiempo a lo mejor un templo, al mismo tiempo a lo mejor un área ritual, etc. Es decir, estamos frente a un poblado que de alguna manera tiene cierta autonomía en ciertos lugares. Es decir, no todo el mundo, a lo mejor todo el tiempo está yendo a la parte más alta del Cerro Jaboncillo a hacer su ritual, sino que al parecer cada espacio más o menos grande tiene, como diríamos ahora, cualquier barrio o ciudadela tiene su iglesia, tiene su centro, su tiendita, etc. Entonces, en ese sentido estamos pensando en que son barrios, ¿no? Hay gente que le puede llamar conjunto de estructuras, y hay otros que dicen no deberíamos llamarlos barrios porque ya estamos insinuando función. Pero de lo que yo he leído posteriormente de los trabajos que se están haciendo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo que veo es que en realidad está soportando esa idea de que estos son unos barrios y que a lo mejor Cerro Jaboncillo no es tan centralizado como pensamos, o a lo mejor tiene arriba una centralización ideológica regional, pero ya a nivel local cada cual está haciendo sus cosas. Lo interesante ahora es ir comparando cada uno de ellos y ver por qué se diferencian. Y entonces ahí tenemos de nuevo otra pregunta de investigación interesante, ¿no? Pero yo continúo pensando que sí, esos son barrios, están divididos por cuestiones geográficas, ¿no?
Obviamente tienes unas, qué sé yo, unas quebradas, etcétera, que limitan el acceso. No necesariamente siempre lo va a limitar, pero a lo mejor ciertas familias están acá, otras acá, etcétera, y van creciendo. Es un modelo que, al menos en Mesoamérica, es como el modelo estándar. Acá, con pocos estudios que tenemos sobre urbanismo y cómo estos van desarrollando, esto es como una primera forma de entenderlo. Lo que antes llamábamos como casa o estructura piramidal del sector C, pues hoy los guías ya lo llaman como la casa ceremonial del sector C, ¿no? O sea, de pasar de una denominación geométrica o comparativa con lo que podría ser otras estructuras mucho más grandes como las piramidales de otros países, hemos pasado a afirmar esta es la casa ceremonial por algunos aspectos, ¿no? Primero, su forma. Su forma es imponente, su rampa es alta, su pared es doble, aunque yo pienso que la alineación interior de piedras no es parte de la pared, sino es parte de la parte interior de la estructura. Y su limpieza es extrema. Dentro de la estructura no encuentras sino fragmentos pequeños de cerámica o de obsidiana, o sea, fragmentos que se perdieron. Yo consideré necesario, en vez de tomar medidas nomás de esquinas y altura y todo esto, intentar investigar la manera de construcción de estos diferentes elementos y en que construyeron los elementos de una casa en la montaña. Básico. Entonces poco a poco avanzamos con esa idea y al final identificamos 6 tipos de casa, 6 tipos básicos. Cada uno con diferentes posibilidades, pero hubo, digamos, modalidades dentro del continuo, desde las estructuras más pequeñas a las más grandes, que utilizando, como digo, no solamente los rasgos arquitectónicos de cada estructura, pero también su contenido, su ubicación, las relaciones con otras estructuras, qué tipo de estructura también es presente o no.